Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haber hecho acto de presencia esta noche aquí para estudiar la palabra del Señor. Pero antes de ello, han llegado varias preguntas. Y cada noche, antes de comenzar el tema, voy a contestar 4 de las preguntas que hemos recibido. No se pueden contestar todas. El sábado por la mañana, después del sermón, vamos a tener 1 hora para responder preguntas, porque estamos empezando a las 9:30 de la mañana. Así que por allí a las 11 estamos terminando el culto y entonces 1 hora más o menos para contestar preguntas. Y por la tarde lo mismo, empezamos a las 3 después del tema, entonces vamos a contestar preguntas, será más que 4 porque vamos a tener más tiempo el sábado que lo que tenemos durante la semana, porque yo sé que ustedes tienen que trabajar mañana, tienen que llevar a los hijos a la escuela, hay cosas que hacer y no queremos terminar súper tarde aquí para que puedan llegar a sus hogares y tener una buena noche de reposo. Así que las 4 preguntas que se hicieron por internet fueron las siguientes y voy a dar respuestas breves. Voy a ser conciso, macizo y preciso. La primera pregunta es, yo mencioné anoche que el plan de Dios en la procreación era reemplazar a los ángeles que cayeron del cielo. ¿Cuál es la base de eso? Bueno, en Lucas 20, que vamos a hablar de ese capítulo más adelante en esta semana, dice claramente que en la resurrección los fieles de Dios van a ser como los ángeles, hijos de Dios. Así que claramente ese texto dice que los que resuciten, y podemos entender también los que están vivos, van a ser como los ángeles, hijos de Dios. Es decir, vamos a estar al mismo nivel que los ángeles. En la creación, el hombre era un poco menor que los ángeles, según nos dice en el libro de Hebreos, el capítulo 2. Pero en la resurrección seremos semejantes a los ángeles. La segunda pregunta tiene que ver con los dinosaurios. ¿Por qué no metió Noé dinosaurios en el arca? Los que han estudiado la fisiología y la fisonomía de los dinosaurios han concluido que estos animales en realidad no fueron creados por Dios. Eran monstruos que fueron el resultado de cruces, de ingeniería genética. Además de eso, eran muy grandes y muy feroces. Y por lo tanto, Noé y su familia, al salir del arca, no iban a poder lidiar con ellos. Y por lo tanto, Dios permitió que estos animales que Él no creó perecieran en el diluvio, por esas razones. La tercera pregunta es, y estoy sintetizando las preguntas, no porque son un poco largas, según las mandaron. La tercera pregunta es si seguiremos pecando después de cerrarse la puerta de la gracia. Y hay un conflicto en la iglesia con respecto a esta pregunta. Si después del cierre de gracia, antes de la segunda venida, el pueblo de Dios habrá ganado completamente la victoria sobre el pecado. Quiero decir en primer lugar que nosotros tendremos nuestra naturaleza pecaminosa hasta que Jesús venga. Es decir, no vamos a tener carne santa antes que Cristo venga. Tendremos todavía nuestra naturaleza pecaminosa que se inclina a pecar. Pero al cerrarse la puerta de la gracia, habremos ganado la victoria total sobre la naturaleza pecaminosa. No debemos usar esto para maltratar a los que no concuerdan con nosotros, porque muchas personas
teológicamente quieren es pelear y lo usan para criticar a los demás. Miren, ese no cree que vamos a vencer el pecado antes de la segunda venida. Yo sí creo, así que yo soy mejor que él. Hermanos y hermanos, tenemos una lucha grande contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, sin tener que estar mirando la naturaleza pecaminosa de los demás. Todos debemos obrar nuestra salvación con temor y temblor, dice la Biblia, personalmente. Así que sí, debemos animar a la hermandad de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, inclusive vencer el pecado, pero no usarlo como crítica contra los que no creen como nosotros. Debemos ser corteses y no buscar luchas y peleas. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el pueblo de Dios alcanzará la perfección de carácter, no carne santa, perfección de carácter, antes que Jesús venga? La razón es muy sencilla, mis hermanos y hermanas. ¿Qué función desempeña Jesús en el cielo ahora? Es sumo sacerdote. ¿Todos estamos de acuerdo que en el cielo es el sumo sacerdote? Sí, es el sumo sacerdote. ¿El sumo sacerdote intercedía por el pecado? Mientras estaba en el lugar santísimo, ¿el sumo sacerdote intercedía por el pecado? Sí. Pero ¿qué va a pasar con Jesús cuando se cierre la puerta de la gracia? Se va a quitar sus vestiduras sacerdotales. Si se quita sus vestiduras sacerdotales, significa que termina su función como intercesor. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que se va a cambiar las vestiduras sacerdotales? Muy sencillo, porque Apocalipsis 19 dice que cuando Jesús venga, viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Si viene vestido como Rey de Reyes, tiene que haberse cambiado antes de venir. La cuarta pregunta es esta: ¿por qué razón nosotros decimos que lo que estamos viendo ocurrir en el mundo hoy son señales de la pronta venida de Jesús? Si en el pasado ha habido guerras, inclusive 2 guerras mundiales, ha habido pandemias, por ejemplo la de 1918, donde murieron millones, a donde hay pestilencias, etcétera. ¿Qué distingue nuestro tiempo de todos los otros eventos que ocurrieron en el pasado? La respuesta es muy sencilla. Mateo 24 nos dice que al acercarse al fin la historia de este mundo, estas señales se van a intensificar y van a ocurrir todas simultáneamente, todas al mismo tiempo. Además de eso, Apocalipsis tiene unas profecías: la profecía de la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, que solo podían cumplirse al final de la historia. Por esa razón es que no decimos que la pandemia de 1918 fue una señal de la pronta venida de Jesús, ni tampoco decimos que la pandemia, otras pandemias que han ocurrido en el pasado o las guerras que ocurrieron en el pasado son señales de la pronta venida de Jesús, porque todas estas señales tienen que intensificarse y tienen además que cumplirse todas simultáneamente. Así que estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Esta semana no tengo planes de hablar de la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia, pero si hay alguna visita aquí, quiero animarles de que pidan un ejemplar del libro El conflicto de los siglos. Ahí se explica en detalle quién es la bestia, qué es la imagen de la bestia, qué es la marca de la bestia. Se explican todas las profecías de una forma sencilla, clara, y cuando vemos lo que está ocurriendo en el mundo, no cabe duda que esas profecías se están cumpliendo rápidamente. Pero ese no es el temario de esta semana. Ahora sí queremos orar, así que les invito a inclinar sus rostros conmigo para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos aquí y con plena libertad
abrir tu santo libro. Pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía. Te ruego, Señor, que quites cualquier obstáculo de cualquier corazón aquí. Quita las ideas preconcebidas, lo que siempre hemos creído, y ayúdanos a obedecer tu palabra tal cual está escrita. Gracias te damos por el privilegio de la oración y gracias por respondernos, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. No cabe duda que la pandemia del COVID-19 fue una calamidad mundial. Millones de personas murieron. Economías de países fueron devastadas. Surgieron graves problemas psicológicos en muchos lugares. Aumentó la violencia doméstica, especialmente cuando la gente le tocó quedarse en cuarentena. Aumentó el alcoholismo y la drogadicción. Y también aumentaron drásticamente los suicidios. Fue una calamidad mundial el COVID-19. Hace unos años, el Papa Francisco, y desde ese tiempo muchos otros ministros protestantes y sacerdotes católicos, sugirieron que se debe dedicar un día a la semana para suspender nuestras actividades rutinarias con varios propósitos. Número uno, con el fin de pasar tiempo con la familia. En segundo lugar, para tomar el día para ayudar a los pobres. Y en tercer lugar, un día de descanso para los trabajadores que tanto trabajan. El Papa dijo, sería bueno que hubiese un día en que nosotros usásemos ese día con esos propósitos. Escribió una famosa encíclica que se llama Laudato Si, sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Inclusive dijo, si dedicamos un día a la semana para suspender las actividades, se va a beneficiar el medio ambiente también. Obviamente la sugerencia del Papa Francisco I es buena. ¿Quién podría decir que no sería bueno dedicar un día a la semana para darle descanso a los trabajadores, un descanso al medio ambiente, un día para ayudar a los pobres y un día para pasar con la familia? La sugerencia es noble, pero tiene un problema. El día que sugirió Francisco que se debe dedicar a eso es el domingo. Ahora yo les pregunto esto, ¿no es más razonable pensar que trabajamos arduamente 6 días y luego el 7º día descansamos, que pensar que debemos descansar el primer día de la semana cuando la semana comienza? Es mucho más lógico 6 días de trabajo y luego un día de descanso del trajín del trabajo. De eso vamos a hablar en nuestro tema de esta noche. Ustedes recuerdan que anoche leímos Romanos 1, el versículo 18 al 32. Todos los pecados que van a existir al final de la historia. El pecado es contra Dios. Y vimos que la razón por la cual estos pecados van a predominar al final de la historia es porque los seres humanos han olvidado ¿a quién? Al Creador. ¿Recuerdan anoche que leímos? Varias veces dice ahí en Romanos 1, da los pecados y luego dice, olvidaron al Creador, adoraron a la criatura en vez del Creador. Es decir, que el olvido del Creador lleva a todos esos pecados que menciona Romanos el capítulo 1.
Y por esa razón Dios envía un mensaje final al mundo. Y ese mensaje se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 14 y los versículos 6 y 7. Es un mensaje que se va a dar al final de la historia, justo antes de la segunda venida de Jesús, antes del cierre de la gracia. Dice allí en Apocalipsis 14, 6 y 7: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Yo pregunto, ¿todo el mundo necesita el evangelio eterno? ¿O solo los judíos? No, todo el mundo. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores. ¿De dónde? De la tierra. Y por si acaso no entendemos de la tierra, dice: a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Es todo el mundo eso, sí o no? Sí. ¿Y qué dice este ángel? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego viene la parte que quiero subrayar: y adorad. ¿Adorad a quién? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué mensaje imparte este ángel al mundo antes de la segunda venida de Jesús? Que se debe adorar ¿a quién? Al Creador. Pero ahora viene la pregunta: ¿qué derecho tiene Dios de exigir que nosotros le adoremos? ¿Por qué? ¿Qué derecho tiene Dios de decir, de mandarnos a adorarlo a Él? Vamos al Salmo 95 y el versículo 1 al 6. Salmo 95 y el versículo 1 hasta el versículo 6. Aquí nos dice qué derecho tiene Dios de exigir nuestra adoración. Dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. ¿Por qué debemos cantar y alabar al Señor? Versículo 3: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Yo pregunto, ¿por qué razón es que los montes le pertenecen a Dios? ¿Por qué razón? Pues porque Él los hizo. Sigue diciendo, versículo 5: suyo también el mar, pues Él lo hizo. ¿A quién le pertenece todo lo que existe? A Dios. ¿Por qué le pertenece a Dios? Porque Él lo hizo. Y luego dice: sus manos formaron la tierra seca. Y luego dice aquí: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Qué derecho tiene Dios de exigir nuestra adoración? El hecho de que Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. ¿Está claro ese punto? Ahora, si hablamos del creador, para entender bien esto tenemos que regresar a la creación. Adoramos a Dios porque es creador, pero ¿a dónde está el relato de la creación? En Génesis. Hay que volver a Génesis. Así que les invito a volver conmigo a Génesis, el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. El mensaje del primer ángel, el último mensaje a todo el mundo, nos dice que debemos adorar al Creador. Pues entonces, para entender eso tenemos que volver a la historia del Creador. Génesis 1, 1 y 2. Vamos a encontrar en estos versículos que antes de la semana de la creación,
el planeta tenía 4 problemas. ¿Qué dije yo? Antes que comenzara la semana de la creación, el planeta tenía ¿cuántos problemas? 4 problemas. ¿Cuáles eran? Vamos a leer Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ahora viene el primer problema. ¿La tierra estaba qué? Desordenada. Y luego viene el segundo problema. ¿Y qué? Vacía. Luego viene el tercer problema. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué problemas tenía el planeta? Desordenado, vacío, ¿y qué más? Y oscuro. Ahora, el otro problema que notamos cuando leemos el resto del capítulo es que en el planeta no había vida. El planeta desordenado, vacío, sin luz y sin vida. Así que Dios se propuso a resolver los problemas en la semana de la creación. Ahora, ¿quién fue el creador? Bueno, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero nosotros creemos que Dios son 3 personas perfectamente unidas. Y la pregunta clave es: ¿cuál de los 3 desempeñó directamente la obra de la creación? La Biblia nos lo dice. ¿Han leído Génesis 1 y el versículo 26, donde dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Hay uno que le está hablando a otro, ¿sí o no? ¿Quién le estaba hablando a quién? Vamos al Nuevo Testamento para saber quién le estaba hablando a quién. Juan 1, 1 al 3. Vamos a leer varios versículos ahora. Vamos a ir lento pero seguro. No vamos a dejar un cabo sin atar esta noche. Y yo oré para que el Señor quite cualquier obstáculo de cualquier corazón. No permitan que sus ideas preconcebidas interfieran con lo que vamos a estudiar. En Juan 1, 1 al 3 dice: en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Porque en el versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne. Así que el verbo es Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, porque Jesús es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? El verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, es decir, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo todo? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Vamos a Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1 y el versículo 1 y el versículo 2. Dice allí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso es el Antiguo Testamento, Dios hablaba por los profetas. Pero ¿cómo habló cuando vino Jesús? Dice: en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y ahora escuchen esto: y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién hizo el Padre el universo? Por medio de Jesús. El Padre a través del Hijo. El Padre el arquitecto y Jesús el albañil. El Padre elaboró el plan y Cristo lo implementó. Vamos a leer Colosenses 1, 15 al 17.
Colosenses 1, 15 al 17. Hablando de Jesús dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora no entiendo lo que es, no se confundan con esto que dice que Jesús es el primogénito de toda creación, pues da la impresión de que Jesús fue creado. La palabra primogénito en la Biblia se usa para hablar del primero que nace, literalmente, pero también se usa para hablar de una persona que es primera en categoría. Por ejemplo, Dios dijo que David era su primogénito, pero David no nació de primero. También dijo que Jacob era su primogénito, pero Esaú nació primero. Es decir, que cuando dice aquí, en este texto, que Jesús es el primogénito de toda creación, dice que es preeminente sobre toda creación. No está hablando de origen biológico, sino que está hablando de su categoría. Así que sigue diciendo aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿en quién? En Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Solamente este mundo? No. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. El Padre, ¿por medio de quién? Del Hijo. Así que dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsisten ahí significa que el Señor Jesucristo mantiene el universo funcionando en armonía. Vamos al último texto sobre quién es el creador. 1 Corintios 8:6. Este es el más explícito de todos los textos. 1 Corintios 8 y el versículo 6. Aquí el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto las siguientes palabras. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede. ¿De quién procede todo? Del Padre. Y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe. La creación es del Padre por medio del Hijo. Entonces, ¿quién fue el que tomó la parte activa en la creación? Jesús. Jesús fue el creador de Génesis 1. El Dios que se menciona en Génesis 1 y el versículo 1. Ahora vamos a hablar un poco de la semana de la creación, la primera semana. Vamos a Génesis 1:31. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo trabajó 6 días. Adán y Eva no trabajaron. Adán y Eva no crearon nada. Dios, más específicamente Jesús, fue el que trabajó 6 días. Eso es lo que dice Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Qué día terminó Jesús de crear todo? Lo de los primeros 6 días. El sexto día terminó. Dice en Génesis 1 y el versículo 31, y debemos empatar el capítulo 2 y el versículo 1. A veces los que le pusieron capítulos y versículos a la Biblia, que fue mucho después que escribieron los libros,
dividieron el capítulo en el lugar equivocado. No estamos cambiando la Biblia, ¿ok? Porque los versículos y los capítulos fueron agregados mucho después para que podamos conseguir los versículos. Imagínense tratar de conseguir Isaías 31 sin capítulos y versículos. Así que por razones prácticas le agregaron capítulos y versículos. Génesis 2:1 debe ser el último versículo del capítulo 1. Es decir, debe ser Génesis 1:32. Ahora vamos a leer Génesis 1:31 y luego vamos a continuar hasta el capítulo 2:1. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuándo es que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ornamento? ¿Cuándo? El sexto día. ¿Ven que el versículo 1 en realidad es la conclusión del capítulo 1? Pero ahora tenemos un problemita. Porque el versículo 1:31 empatado con el 2:1 dice que acabó el cielo y la tierra el sexto día. Pero cuando leemos Génesis 2, 2 y 3, los siguientes versículos, dice que acabó el séptimo. Vaya, ¿cómo pudo acabar dos veces? Vamos a leer Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo. ¿Cómo? ¿Acaso no acabamos de leer que el sexto día fueron acabados los cielos y la tierra? Y ahora dice, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que el sábado es el séptimo. ¿Les parece? 3 veces dice. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios el día séptimo. 3 veces. Y nos dice que Dios, o Jesús en este caso específicamente, hizo 3 cosas el séptimo día. Primero, reposó. Segundo, bendijo el día. Y en tercer lugar, ¿qué hizo con el día? Lo santificó. ¿Captaron o no? ¿Cuál es el día que Jesús acabó la creación? El sexto día. Y dice que acabó el séptimo. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Les ilustro. Quiero que se imaginen a un artista que está pintando un cuadro. El artista el primer día le pone el lienzo, le pone las grapas a la madera, le pone unos colores. Después del primer día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El segundo día le pinta un cielo azul, le agrega algunos colores, da un paso atrás y dice, me quedó bueno. El tercer día pinta un jardín con árboles y con flores y con una grama verde, y después de terminar el tercer día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El cuarto día pone un sol en el cielo radiante, y a veces ustedes saben que se ve la luna de día, ¿verdad que sí? Pone una luna medio opaca allí, termina su trabajo el cuarto día, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El quinto día pinta algunas aves volando por el cielo, algunos pajaritos en los árboles y unos pececitos saltando del agua, y cuando termina su obra el quinto día, mira y dice, me quedó bueno. El sexto día pinta jirafas y elefantes y diferentes animales terrestres. Y luego pinta a un hombre y una mujer parados en medio de este bello paraíso. Echa un paso atrás, habiéndole dado el toque final al cuadro, y dice, me quedó bueno en gran manera. Pregunta, ¿terminó? No.
¿Terminó el cuadro? Sí. ¿Pero qué le falta al cuadro? La firma del que lo pintó. El sábado fue la firma de Dios en su obra de creación. Sin el sábado no se sabría quién fue el creador. Pero el sábado demuestra que Dios fue el creador. Es el memorial de que todo lo que existe fue creado por Dios. ¿Me están entendiendo? Así que acabó el cuadro el sexto día y el séptimo día le puso su firma para que todos supieran de dónde viene todo esto que nos rodea. Ahora, algunos dicen que el sábado, que es el séptimo día, era solo para los judíos. ¿Saben cuántas veces aparece en la Biblia la expresión sábado judío? 0. En la Biblia siempre el sábado es el sábado de Jehová tu Dios. ¿Y por qué se llama el sábado de Jehová tu Dios? Porque Dios fue el que reposó. Es el día de Él. Ahora vamos a leer el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20 y el versículo 8 hasta el versículo 11. Vamos a ver si el sábado de Génesis es el mismo sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Repasando, ¿cuál día era el sábado en Génesis? El séptimo, no el primero, el séptimo. ¿Y qué tres cosas hizo Jesús? Reposó, bendijo y santificó. Vamos a ver si está lo mismo en el cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento dice, Éxodo 20, 8 al 11, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, ¿cuál día? El séptimo día es sábado de los judíos. No, el sábado de Jehová tu Dios. ¿Por qué es de Él? Porque lo creó. Y yo nunca puedo entender cómo toda la gente dice, oh sí, lo que Dios hizo el primer día es de Él, lo que hizo el segundo día es de Él, lo que hizo el tercer día es de Él, lo que hizo el cuarto día es de Él, lo que hizo el quinto día es de Él, lo que hizo el sexto día es de Él, pero el séptimo día de los judíos. ¿Tiene sentido eso? El sábado es de Él porque Él lo creó. No es el sábado de los judíos. Así que dice, no hagas en Él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego va a explicar por qué Dios nos dice que debemos trabajar 6 y reposar el séptimo. Dice en el versículo 11, porque, ahora viene la explicación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. ¿En cuál día? ¿El mismo día de Génesis, sí o no? Sí, reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Lo mismo de Génesis, hizo las mismas 3 cosas que en Génesis. ¿Es el séptimo día igual que en Génesis? Sí, entonces el sábado es de los judíos. No. Algunos dicen, sí, pero es que Dios les dio ese mandamiento fue a los judíos. Dios le dio todos los 10 mandamientos a los judíos. No puede decir el sábado de los judíos, pero todos los demás son de Jehová. Si descartamos el sábado que fue dado a los judíos, entonces ¿por qué todos los otros 9 mandamientos no son de los judíos también? Porque Dios se los dio. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora fíjense algo interesante. Jesús no solo creó
y Jesús es Dios, no solo creó cosas materiales en la semana de la creación, también creó medidas de tiempo. Es el creador de las cosas materiales y del tiempo. Y saben que todas las medidas astronómicas que nosotros tenemos tienen una explicación que tiene que ver con movimientos de cuerpos celestes. Por ejemplo, nuestro día de 24 horas tiene una explicación astronómica. Sí, es la cantidad de tiempo que toma el planeta para dar una vuelta completa en su eje. Tiene una explicación astronómica. ¿El mes tiene una explicación astronómica? Sí, es el tiempo técnicamente entre una luna nueva y otra. ¿El año tiene una explicación astronómica? Sí, es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para girar alrededor del Sol. Pero hay una medida de tiempo que es arbitraria, que no tiene una explicación que tiene que ver con movimientos de cuerpos celestes. La semana. ¿Por qué la semana tiene 7 días? No hay explicación de movimientos de cuerpos celestes que explique por qué la semana tiene 7 días. ¿Por qué la semana tiene 7 días según la Biblia? Porque Dios tomó 7 días para crear el planeta. No porque haya alguna explicación científica de por qué tenemos una semana de 7 días. Así que vamos a repasar lo que pasó en la semana de la creación. Jesús trabajó 6 días. El 7º día cesó o dejó de crear. Después de cesar el 7º día, bendijo y santificó el 7º día. Y entonces la semana estaba completa. Y luego Dios tomó la semana y le dio la semana a Adán y Eva y sus descendientes. Dios no solo le dio a Adán y Eva y a sus descendientes las cosas materiales que creó, sino que Dios le dio también la semana. Por eso tenemos una semana, porque Dios al principio le dio la semana a Adán y Eva y a todos sus descendientes. Y el 4º mandamiento lo dice, porque el 4º mandamiento dice: Dios trabajó 6, cesó el 7º. Por esa razón Dios dice: ahora tú vas a trabajar 6 y vas a reposar ¿qué? El 7º. Ahora, la primera semana es lo que yo llamo la semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana, los primeros 7 días, la semana es la semana de Dios. Y ustedes dicen: ¿por qué es eso? Muy sencillo. Porque Dios fue el que trabajó y fue el que cesó. ¿Sí o no? Dice el relato que Jesús fue el que trabajó 6. Sí. Dice que cesó el 7º, reposó el 7º. Claro que sí. Entonces la primera semana es la semana ¿de quién? De Dios. Y después de crear la semana fue que le dio la semana ¿a quiénes? Al hombre. Dios no le podía dar la semana al hombre sin que creara la semana primero. Ahora, 31 veces en el capítulo 1 de Génesis, en un solo capítulo, se recalca que Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó. Se usan expresiones como las siguientes, 31 veces en un solo capítulo. Dios creó, Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios puso, Dios bendijo, Dios terminó, Dios reposó, Dios santificó. Me da la impresión de que el relato de Génesis, el capítulo 1, se centra en Dios. Noten Génesis 2, 2 y 3 de nuevo. Génesis 2, 2 y 3. 10 veces en estos 2 versículos se enfatiza
que la primera semana se centra en Dios, es la semana de Dios, porque Él fue el que trabajó y Él fue el que reposó. Y yo le voy a agregar el pronombre personal que debe estar allí. En español tenemos el pronombre tácito. No se repite y se repite porque es redundante, pero yo lo voy a poner porque pertenece allí. Génesis 2:2 dice, vamos a contar el número de veces. El séptimo día terminó, ¿quién? Dios, número 1. Su obra, número 2, que Él había hecho, número 3, y reposó en el séptimo día, y Él reposó en el séptimo día, ese es 4, de toda su obra, número 5, que Él había hecho, número 6. Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él, número 8, reposó de toda su obra, número 9, que Dios, número 10, había creado y hecho. Me da la impresión de que la primera semana es la semana de Dios. ¿Les parece? No cabe duda alguna. La primera semana es la semana de Dios. Ahora hablemos un poquito sobre el séptimo día. Dios estableció el séptimo día como un memorial, como un recordativo de que Él es el creador. Ahora, los seres humanos hacen monumentos para conmemorar eventos que ocurrieron en cierto lugar, en cierta fecha, ¿sí o no? Monumento, pone un monumento aquí, esto conmemora este evento que ocurrió históricamente en este preciso lugar. Ahora, Dios no podía hacer un monumento material y ponerlo en un lugar, porque el propósito del monumento era conmemorar un evento que ocurrió globalmente. Necesitaba un monumento global, porque la creación fue global. Así que Dios dice, bueno, yo no puedo poner un monumento aquí, porque si lo pongo acá, entonces, ¿qué va a pasar con todos los otros lugares donde yo creé? Así que Dios lo que hizo no fue un monumento en un lugar donde los que viven cerca tienen la ventaja de venir al monumento, sino que Dios hizo un monumento de tiempo. Y nosotros no tenemos que ir al monumento. El monumento nos viene a nosotros cada semana. ¿Están entendiendo? Un evento global, la creación exigía un monumento global. Y Dios no podía poner un monumento material en cierto lugar, porque tenía que conmemorar la creación del mundo. Quiero leerles una cita del libro Patriarcas y Profetas, página 102. Muy importante esta cita. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo. ¿Por qué Dios le dio al hombre los primeros 6 días para trabajar? Dice, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Porque Dios trabajó 6, ahora Dios le dice al hombre, ¿qué cosa? Ahora tú vas a trabajar 6. Y ahora viene la parte clave de la cita. El séptimo día, el hombre ha de abstenerse de trabajar. Ahora viene la parte clave. El séptimo día, el hombre debe abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador. ¿Cómo? El séptimo día el hombre debe dejar de trabajar para conmemorar ¿qué cosa? El reposo del Creador. Ahora escuchen bien. Mi esposa y yo nos casamos un 23 de diciembre. Este año cumplimos 52 años de casados. Vaya qué mujer tan paciente.
Y es bien paciente porque yo viajo. A ella le gustaría que yo estuviera en la casa, pero ella entiende que el Señor me ha dado una tarea que cumplir. 23 de diciembre de 1971 nos casamos en Caracas, Venezuela. ¿Qué día creen ustedes que nosotros celebramos nuestro aniversario? El 31 de enero. ¿Sí? No. ¿Qué día celebramos el aniversario? El 23. ¿Por qué? No podemos celebrarlo otro día, ningún otro día, porque en ese otro día no fue que ocurrió el evento original. ¿Están conmigo o no están conmigo? Si yo le dijera a mi esposa, oye, llevamos ya 53 años, 23 de diciembre, qué aburrido, vamos a cambiar el día. Vamos a celebrar el 26 de junio. Me diría, pues, la altura te ha afectado en Quito. El evento original solo se puede celebrar el día en que ocurrió el evento original. Déjenme darles un ejemplo un poco más cercano. El 10 de agosto en Ecuador se celebra el día del primer grito de independencia de Quito. Yo creo que ustedes aquí respetan altamente al mariscal Sucre. Es el héroe de la patria, ¿verdad que sí? Fueron días muy interesantes esos, cuando uno estudia la historia. ¿Qué hacen aquí el 10 de agosto? ¿Es día de trabajo? Es una fiesta nacional. ¿Por qué no celebran el grito el 10 de septiembre? Porque el 10 de septiembre no fue que ocurrió el evento original. El monumento conmemorativo tiene que ser el día en que el evento original ocurrió. En la ciudad de Nueva York, cada 11 de septiembre se leen los nombres de las 3,000 personas que perecieron cuando se desplomaron las Torres Gemelas. ¿Por qué no lo hacen el 11 de octubre? Porque esa no es la fecha en que ocurrió. Ahora escuchen lo que les voy a decir. No estoy criticando a las personas que están en la Iglesia Católica. Indudablemente tenemos algunos aquí. No es una crítica a usted personalmente. Es una crítica a un aspecto teológico que tiene la Iglesia Católica. Tanto Juan Pablo II como el Papa Benedicto y el Papa Francisco han escrito múltiples veces que debemos guardar el domingo en honor al Creador. No es posible conmemorar la creación el domingo, porque el domingo no fue el día en que Dios reposó en el evento original. ¿Me hago claro? Y los ministros sacan, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si ese es el caso, entonces cometamos adulterio, matemos, robemos. La gracia no nos da una excusa para desobedecer a Dios. O son todos los 10 o ninguno. Cuando Dios hizo el sábado, no había judío, ni había antiguo pacto, ni había necesidad de gracia, ni había pecado. El sábado no era una sombra del Cristo que iba a venir, porque el sábado fue creado antes del pecado. Es parte del plan original de Dios, el plan de la creación. Ahora, alguno podría objetar. Siempre tengo gente que objeta. Dice, pero en Génesis no dice en ninguna parte que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. En Génesis dice que Dios fue el que reposó. En ninguna parte dice que Dios le dijo a Adán y Eva, reposen el sábado.
Yo les voy a dar 7 razones por las cuales Dios no podría haberle mandado a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Ahora, no me entiendan mal, Adán y Eva no estaban trabajando ese primer sábado. Ellos entraron al reposo de Dios, participaron en el reposo de Dios. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Ahora fíjense, antes de darle las 7 razones por las cuales en Génesis Dios no le dio un mandato a Adán y Eva que observaran el sábado, necesitamos entender 2 cosas. Número 1, que Dios, la primera semana es la semana de ¿quién? La semana de Dios, porque Él trabajó y Él fue el que reposó. El segundo punto, y esto va a sorprender a muchos, es que la palabra reposó en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y 3, que se usa 2 veces, la palabra Shabbat, de donde viene nuestra palabra sábado. La palabra Shabbat en realidad no significa reposar, sino que significa cesar o dejar de hacer algo. Es decir, la palabra Shabbat, cuando dice que Dios reposó, sencillamente dice que Dios no creó más. Dios dejó de crear. Dios dejó de trabajar. Eso es lo que significa la palabra Shabbat. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿qué prueba bíblica tiene de que la palabra Shabbat significa cesar o dejar de hacer algo? Vamos a leer algunos otros versículos a donde se usa la palabra Shabbat para que ustedes vean. El estudio de la Biblia, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, el estudio de la Biblia no es superficial. El Espíritu Santo colocó en la Biblia todo lo que necesitamos para entender la Biblia. Debemos comparar todo lo que dice la Biblia. Si queremos saber qué significa Shabbat, leamos otros versículos que usan la palabra Shabbat. Noten Génesis 8:22. Voy a leer algunos versículos ahora. Génesis 8 y el versículo 22. Está hablando de después del diluvio. Dice aquí, mientras la tierra permanezca, no cesarán, la mismita palabra Shabbat, la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es decir, después del diluvio no iban a cesar, ¿qué cosa? La sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es la mismita palabra Shabbat, que significa cesar. Noten Josué 5 y el versículo 12. Josué 5 y el versículo 12. Josué 5:12 está refiriéndose al maná. ¿Por cuántos años cayó maná del cielo, el pan del cielo? Por 40 años. ¿Cuándo dejó de caer maná? El día después que entraron los judíos a la tierra prometida de Canaán. Ahora fíjense lo que dice en Josué 5:12. Y el maná, Shabbat, el día siguiente. No tendría mucho sentido decir el maná reposó el día siguiente. Lo que está diciendo es que el siguiente día cesó de caer maná, dejó de caer maná, como en el principio Dios cesó de trabajar o dejó de trabajar. Así que dice, el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Noten Nehemías 6:3. Aquí Nehemías está reconstruyendo el muro de Jerusalén. Y los enemigos no quieren que se construya el muro. Y le mandan a decir a Nehemías, ven para que hablemos de este proyecto. Pero tienen la intención de hacerle daño. Y fíjense lo que les dice Nehemías. Nehemías 6:3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué Shabbat la obra?
¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? ¿Por qué vamos a dejar de construir el muro para ir a hablar con ustedes? La palabra Shabbat significa cesar, dejar de construir. Él dice, yo no voy a dejar de construir, no voy a Shabbat para ir a hablar con ustedes. Noten el Salmo 46, 8 y 9. Le estoy dando varios versículos para que no crean que estoy sacando un solo versículo de contexto. Salmo 46, 8 y 9 habla del día cuando ya no habrá más guerra. ¿Estamos anhelando ese día? Amén. Dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace Shabbat las guerras. ¿Qué quiere decir eso? Cesa la guerra, no hay más guerra. Hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, las lanzas y quema los carros en el fuego. Y ahora voy a mostrarles algo muy interesante. Lamentablemente, a veces las traducciones de la Biblia traducen la misma palabra en un lugar y en otro lugar en forma distinta. Ahora les voy a leer un versículo a donde se usa la palabra Shabbat y los traductores, en vez de traducir reposar, traducen cesar. Éxodo 31, 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Hablando del sábado dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Está hablando del sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué? Cesó, es la misma palabra Shabbat. ¿Por qué en Génesis 2, 2 y 3 dice reposó y aquí la misma palabra cesó? Porque la palabra Shabbat significa cesar, significa que Dios dejó de crear el séptimo día. Dicho sea de paso, en El Deseado de Todas las Gentes, página 207, esa hermosa biografía de Jesús, dice lo siguiente: Dios cesó de su labor de crear y reposó el séptimo día y lo bendijo. Ahora sí vamos a las 7 razones por las cuales Dios no les mandó a Adán y Eva a guardar ese primer sábado. Porque no era el sábado de ellos, era el sábado de ¿quién? El reposo de Jehová. Vamos a anotar las 7 razones. ¿Por qué no les podía mandar? Esto es tan sencillo como 2 más 2 igual 4. Cuando leemos la Biblia tenemos que pensar cuando estamos leyendo la Biblia. No solo leer, sino dialogar con el texto. ¿Por qué no podía decirle Dios a Adán y Eva que cesaran el sábado? Es muy sencillo. No podían cesar de trabajar porque no habían trabajado. Si Dios le dice a Adán y Eva, cesen. ¿De qué? ¿Quién podía cesar? Dios, porque había trabajado. ¿Adán y Eva podían cesar? No, porque no habían ¿qué? Trabajado. Esa es la primera razón. La segunda razón es que Dios tuvo que crear el sábado para podérselo dar a Adán y Eva. Dios no podía darles a Adán y Eva lo que todavía no había creado. Yo pregunto, ¿tuvo Dios que crear el mundo para podérselo dar a Adán y Eva? ¿Tuvo que crearlo primero para dárselo? Sí. ¿Tuvo que crear el sábado primero para luego dárselo? Sí. Esa es la segunda razón. Dicho sea de paso, algunos dicen, pero el sábado es una creación de Dios. Sí, Señor, porque Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho para el hombre. Es decir, el sábado fue hecho para el hombre. Dios lo hace y se lo da al hombre. No se lo podía dar antes de crearlo.
Tercera razón, y esto sorprende aún a los adventistas. Dios no santificó el sábado, sino hasta que el sábado terminó. Apenas terminó el séptimo día, Dios lo santificó. Durante muchos años de mi ministerio, yo había pensado que cuando comenzó el séptimo día, Dios le dijo a Adán y Eva, este día que está comenzando, guárdenlo porque es santo. Pero luego, estudiando más detenidamente, descubrí que Dios no santificó el sábado, sino hasta que había reposado todo el día. Santificó el sábado cuando el sábado terminó. Y ustedes dicen, ¿pero dónde dice la Biblia eso? Bueno, vamos a leer otra vez Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Vamos a leerlo con cuidado. Génesis 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. ¿Por qué lo santificó? Porque en él reposó. Lo santificó porque ¿qué había hecho? Había reposado el día. Vamos a Éxodo 28 al 11, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora viene la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora escuchen bien. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Por eso. Dice, nuevamente, dice aquí, reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Reposó. Y cuando había reposado todo el día, lo santificó. ¿Saben lo que hizo que el sábado fuera santo? El reposo de Dios. Cada minuto que Dios reposó, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios había reposado las 24 horas, el día completo era santo. Y entonces Dios lo pronunció santo. Reposó y luego lo santificó. Y esto nos trae a esta razón, la tercera razón, escuchen bien. ¿Cómo podía Dios decirles a Adán y Eva, guarden el sábado santo, ese primer sábado, si todavía no era santo, sino hasta que terminó? ¿Están conmigo o no están conmigo? No podía decirles a Adán y Eva, este día es santo, guárdenlo, sino hasta que hubiese reposado todo el día y lo pronunciara santo. Dicho sea de paso, en la Nueva Biblia Viva se traduce de la siguiente manera el cuarto mandamiento, la última parte del cuarto mandamiento: porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por eso bendijo el día de reposo y lo santificó. Y en hebreo, hermanos y hermanas, en hebreo no hay puntos. No hay puntos. Pero tienen algo que toma el lugar del punto, que se llama aznak. Y en el idioma hebreo, la última parte de Éxodo 20, versículo 11, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, punto, aznak. Y luego dice: por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Cuarta razón: Dios nunca bendice y santifica algo para Él, porque Dios es la fuente de toda bendición y de toda santidad. Dios no necesita un día santo para Él, porque es la fuente de toda santidad y de toda bendición. Cuando en la Biblia Dios santifica algo, cuando Dios bendice algo,
es en relación con el hombre, no para él. Quinta razón. Dios no podía decirles a Adán y Eva que observaran ese primer sábado sin primero darles el ejemplo de cómo guardarlo. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Lo que le dicen los padres a los hijos o lo que les ejemplifican a los hijos? El ejemplo. Imagínense que cuando está comenzando ese primer séptimo día, Dios le dice a Adán y Eva, guarden el sábado. ¿Cómo? Pero Dios ese día estuvo con ellos en el huerto. Fue un día de contemplación de lo que Dios había hecho. Dios les dio el tour turístico y le mostró las cosas maravillosas que Él había hecho. En Patriarcas y Profetas, página 28, nos dice qué fue lo que hizo Dios ese día y lo que debían hacer Adán y Eva desde ese día en adelante. Dice, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre debía reposar durante este sagrado día. ¿Para qué? Mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. ¿Y para qué? Mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. ¿Por qué la mayoría de la gente educada hoy en día, educada entre comillas, cree en la evolución? Yo pregunto, ¿una persona podría ser atea que guarda el sábado? No. Porque el sábado nos dice que hubo un Dios que creó. ¿Podría uno ser idólatra y adorar ídolos si guarda el sábado? No, porque la Biblia dice que el Creador es el único. El sábado, si siempre se hubiera guardado, todos hubieran recordado que Dios es el Creador. Semanalmente hubiera venido el recuerdo. Por eso el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Sexta razón. El cuarto mandamiento se aplica al hombre a partir de la segunda semana. Cuando yo digo esto, se le abren grandes los ojos a los adventistas. Que el cuarto mandamiento no se aplica a Adán y Eva en la primera semana. No, se aplican a Adán y Eva y sus descendientes la segunda semana. Vamos a estudiar la secuencia. Jesús trabajó 6 días y reposó el séptimo, cesó el séptimo. Después de reposar el séptimo, lo bendijo y lo santificó. Cuando bendijo y santificó el séptimo día, la semana estaba completa. Y luego Jesús tomó la semana y se las dio a Adán y Eva. Y entonces le dijo a Adán y Eva, ahora ustedes van a trabajar 6 y reposar el séptimo como hice yo. ¿Está claro? Lo entiende un niño. Pero hay que dialogar con el texto bíblico. Hay que leer con cuidado. Hay que comparar un texto con otro texto. La séptima razón es que el espíritu de profecía, la iglesia adventista, tiene una escritora que respetamos mucho. Y yo me quedo maravillado, escribió más de 100,000 páginas. Y mientras más estudio, más me quedo maravillado del conocimiento que tenía esta mujer. Nunca he encontrado contradicción con la Biblia. Amplía, no es otra Biblia, no toma el lugar de la Biblia, sino que expande, explica, amplía lo que ya contiene la Biblia. Ella captó esto, fíjense, escribió lo siguiente: después de descansar el séptimo día, ¿después de qué? Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cuándo fue que lo santificó? Después que descansó. ¿Es bíblico eso? Sí.
lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Ahora quiero terminar con esto. ¿Les quedó claro el tema? Quiero terminar con esto. La prueba final para la humanidad será la misma prueba que hubo para Adán y Eva al principio. La mismita prueba, en principio. Ustedes recuerdan que en el libro de Génesis, Dios colocó un árbol que se conoce como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo a Adán y Eva: ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto, son para su consumo personal. Pero hay un árbol que es reservado para mí. No coman de ese árbol, porque si comen de ese árbol van a morir. La prueba de Adán y Eva no era un árbol. La prueba era cuál autoridad iban a obedecer. Si comían del árbol prohibido, estarían aceptando la autoridad de la palabra de la serpiente. Si se abstenían de comer del árbol, estaban respetando la autoridad y la palabra de Dios. Es decir, detrás del árbol estaba cuál autoridad ellos iban a obedecer. La palabra de quién iban a obedecer, la de Dios o la de la serpiente. La prueba final será igual. El sábado es el sello de Dios. Y la observancia a sabiendas del domingo como día de reposo es la marca de la bestia. Lo que va a dividir al mundo al final de la historia es si nosotros obedecemos lo que dice Dios. Dios dice: el sábado es mi sello, guárdalo. Pero los seres humanos dicen: no, no es el sábado, es el domingo. Entonces la prueba es ¿cuál autoridad vamos a obedecer? ¿La autoridad de Dios y guardar su santo día, o la autoridad del poder que dice haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo? Esa es la gran prueba final. Y algunos dicen: entonces usted cree que la prueba final va a tener que ver con un día. Y yo le digo: bueno, al principio tuvo que ver con un árbol. ¿Me están entendiendo? Así de serio es este asunto. Quiero concluir leyéndoles una cita de un sacerdote católico que enseñó por muchos años en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, una de las grandes universidades de los Estados Unidos, una universidad católica. Este hombre enseñó por más de 40 años en esa universidad teología. Escribió muchísimos libros y le lanzó un desafío a los protestantes. Siendo un sacerdote católico, un profesor de teología católico, desafió a los protestantes. Y voy a leer la cita. Se encuentra en su libro La Fe de Millones, página 400 y 401. Siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? ¿No es raro? Ustedes los protestantes dicen: la Biblia es nuestra autoridad. Entonces, ¿por qué guardan el domingo desde el sábado? Luego dice: sí, claro que son inconsistentes, pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre, es decir, de guardar el domingo, aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre. Cuando los protestantes observan el domingo como el día de reposo, ¿están qué? Guardando un recordativo de la Iglesia Madre.
de la Iglesia Católica, de donde se separaron las sectas no católicas, porque los protestantes se separaron de la Iglesia Católica en la Reforma Protestante. Y él está diciendo, al guardar el domingo, que la Iglesia Católica pretende haber cambiado, dice, están siguiendo el ejemplo de la Iglesia Católica, obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Y luego escribe esto: es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. Hay muchas doctrinas que las iglesias de hoy en día tienen que vinieron directamente de la Iglesia Católica. Entre esas doctrinas está la idea de que cuando una persona se muere, si fue buena, se va al cielo. El alma se va al cielo. Y si la persona fue mala, el alma se va a quemarse en el infierno en el momento de la muerte. Esa es una doctrina que viene de los filósofos griegos, no está en la Biblia. Pero los protestantes adoptaron eso de la Iglesia romana. También la idea de que el infierno arde para siempre, que los impíos se van a quemar en el infierno por los siglos de los siglos y nunca se van a apagar. Eso no lo enseña la Biblia. Pero los protestantes lo adoptaron de la Iglesia romana. Y lo mismo hicieron con el domingo. Entonces lo que nosotros tenemos que decidir es si vamos a obedecer a Dios, su autoridad, o si vamos a obedecer a lo que ha sido hecho por el hombre. Esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿Entendieron el tema de esta noche? ¿Cuán importante es este asunto del sábado? Un asunto vital. Cuando lo entendemos, Dios espera que nosotros obedezcamos. Ahora, déjeme explicar algo. La mayoría del verdadero pueblo de Dios no está en la iglesia adventista. Y eso les suena raro a ustedes. En la Iglesia Católica hay millones de verdaderos hijos de Dios que aman al Señor, pero no conocen esto. Por eso Dios dice: salid de ella, pueblo mío. En las iglesias protestantes hay millones de protestantes que aman al Señor, tienen una relación personal con Jesús, pero no conocen esto. Pero una vez que conocemos, somos responsables ante Dios. El pecado reside en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo quiero preguntar en esta noche: ¿cuántos de los que ya están guardando el sábado quieren decirle al Señor: gracias, Señor, por haber dado un día al fin de la semana cuando podemos descansar del trajín del trabajo y enfocarnos solamente en ti? ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios por eso? Gloria al Señor. Amén. Ahora quiero hablar con aquellos que desconocían lo que estamos estudiando esta noche. Yo sé que es palabra dura, pero Dios siempre nos instruye. A veces nos hiere por nuestras ideas preconcebidas, pero luego cuando reflexionamos y pensamos, decimos: bueno, el Señor sí tiene razón. Hay alguien aquí que no ha estado guardando el sábado, que al haber escuchado este tema quiere decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, por tu gracia y por tu poder, yo quiero aceptar este mensaje y quiero comenzar a guardar tu santo día sábado. ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor en esta noche, levantando la mano? Por favor, pónganse de pie, porque esta luz no me deja ver y veo es un mar de personas aquí. Por favor, pónganse de pie. Gloria a Dios. Tenemos un alma. Por favor, venga al frente, yo voy a orar por usted, porque no es fácil. La gente se pone a pensar: ay, ¿y qué voy a hacer con el trabajo si yo trabajo el sábado? ¿Qué va a decir la familia? Y cuando le digo a mi iglesia, tengo muchos amigos y familiares ahí, no van a entender. No permitan que ningún estorbo les impida obedecer la palabra de Dios. Gloria a Dios, tenemos varias personas que están respondiendo al llamado. Yo sé que hay más aquí.
El compromiso no es conmigo, el compromiso es con el Señor Jesús, el Creador, el que creó no solamente lo que existe, sino que creó el Santo Sábado, día glorioso. Yo sé que la mayoría de los que están aquí son adventistas, han estado guardando el sábado, pero me parece que hay personas aquí que no son miembros de la iglesia adventista, son sinceros, aman a Jesús, y esta noche el Señor Jesús les ha hablado personalmente a su corazón y les está diciendo: si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Hay alguien más en esta noche? No vamos a alargar porque este tema fue un poco largo, porque hay mucho material que cubrir, pero tampoco quiero cerrar el llamado sin que toda persona tenga la oportunidad de responder al llamado que el Señor les está haciendo. ¿Alguien más aquí que quiere decirle sí al Señor Jesús? No se vayan a casa. Si el Señor les está hablando, no regresen a su casa sin tomar esta decisión. Gloria a Dios. Yo sabía que había otra persona. ¿Hay alguien más aquí? No es fácil pararse delante de un público, pero créanme que viene un tiempo de persecución cuando será mucho más difícil pararnos públicamente y dar testimonio de en quién hemos creído y qué es lo que creemos. Damos gloria a Dios por los que han respondido al llamado. En unos instantes voy a orar. Voy a pedir que Dios bendiga esta decisión. Quiero orar por cualquier persona que está aquí que todavía no ha respondido a la voz del Señor. Bien. Gloria al Señor. A veces toma tiempo. La gente está luchando, el Espíritu Santo está hablando, pero la gente está luchando en su corazón. ¿Lo hago o no lo hago? No hay nada mejor que tomar el paso y decir: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Gloria a Dios. Qué lindo grupo este que tenemos acá. Señor les bendiga. Voy a estar orando por ustedes, pues yo sé que no va a ser fácil. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos porque no solamente nos das cosas, sino que nos das de tu tiempo. Gracias por el sábado, que es un día de deleite. No es una servidumbre donde no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. No, es un día para deleitarnos en el Señor, dedicar todo el día a nuestra relación contigo. Te doy gracias por estas preciosas almas que han respondido a tu llamado. Yo sé que no es fácil, pero tu Santo Espíritu ha prevalecido. Te ruego, Señor, que bendigas a cada una de estas personas y que puedan materializarse su decisión esta noche. Yo sé que hay otros aquí que por cualquier motivo no han respondido visiblemente esta noche, tienen una lucha en su corazón. Te ruego, Señor, que sigas trabajando con el corazón de ellos y que puedan finalmente también decir: yo voy a obedecer al Señor. Gracias te damos, Padre, por habernos acompañado, por respondernos, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Voy a estar orando por ustedes y no se preocupen por los obstáculos que hay. Cuando Dios nos pide algo, siempre nos da la forma en que podemos hacer lo que Él nos dice. Dios les bendiga.